Una amiga me decía que lo que Colombia necesitaba no era una revolución armada, sino moral. Ese es un tema. La segunda, creo que la indiferencia. Este tipo de programas, yo creo que le apuntan básicamente a no ser indiferentes, y creo que ese es un mal de los colombianos, y que es en el sistema en el que estamos, en cierta medida un poco americanizado, el sistema nos hace sentir insuficientes. Bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Desde las Entrañas, donde escuchar se convierte en un acto de amor. Gracias por seguirnos en nuestras redes, en nuestros canales de YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. Y también escribirnos, como lo he dicho en todos estos episodios, a nuestro @Ricardo Lozano P y @desde las entrañas. Nuestro invitado de hoy es un invitado muy especial porque, como ustedes lo han escuchado y lo han visto en esta cuarta temporada, estamos trayendo historias que nos llevan a un camino mucho más realista de lo que hoy día en Colombia estamos viviendo, y especialmente cómo hacemos para prevenir muchas veces enfermedades que pensábamos que eran incurables, pero que a través de la ciencia, la investigación y sobre todo la escucha de nuestros científicos y la escucha de las personas que han ido más allá investigando y conociéndonos más quiénes somos, pues aprendemos a evitarlas. Y como lo dije, nuestro invitado es médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en medicina nuclear, maestro en economía de la salud y gestión sanitaria de la Universidad de Barcelona Pompidou Fabra, profesor en la Universidad Externado de Colombia y Universidad Jorge Tadeo Lozano, asesor y experto en investigaciones de la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social, CODES. Bienvenido, doctor Marulanda. A usted no le gusta que le digamos doctor Marulanda, sino John. Bienvenido, John. Sí. Ricardo, muchas gracias. Aquí al equipo de producción, muchas gracias. Y quiero empezar por la entrevista que le estaba haciendo ahora a usted, porque es que uno hace una entrevista de esta y uno dice, pues simplemente habla como el personaje que parezca más interesante o que pueda ser más interesante para la audiencia. Y entonces estaba hablando y creo que comentemos algo de la entrevista que le hice antes de cámaras. Sí, me estaba preguntando que por qué no hablaba un poco más de mi familia, ¿no? ¿Por qué no les contaba sobre este cuadro, ¿no? Este nuevo escenario. Pues son mis papás, mi papá Giles Lozano del Huila y Berta Picón de Santander, un cuadro muy bello hecho por una amiga que recuerdo muchísimo, que ya no está con nosotros, pero que la tenemos en nuestro corazón, que se llama Esperanza Vallejo. Bueno, también paisa, ¿no? También de los Vallejo paisas en Colombia, y que en los 40 años de casados de ellos, ella quiso hacer este recuerdo y que ahora forma parte de nuestro escenario. Pero muy cortico. Usted debería ser periodista, ¿no? También, no, más que un médico cirujano. Entonces, su mamá era artista, que usted manteníamos los mayores diálogos con su mamá, sí, porque a través del arte tenía un mayor entendimiento de las cosas. Sí. Y ahora con su papá, que eso nos puede estar indicando que usted en este momento de la vida está buscando reglas, de alguna manera que le den o contorneen mucho todo lo que ha aprendido. Esa parte también cuenta, para que lo conozca la audiencia. Sí. Como bien lo dices, el cuadro muestra a mi mamá cantando. Mi mamá es cantante, es pintora. Los Picón son pintores, son artistas en Santander y norte de Santander. Y mi papá es ingeniero eléctrico, electricista de la UIS, pero es del Huila, el Garzón Huila. Toda la familia Lozano Gómez es del Huila, de Timana Huila, era mi abuelo, mi abuela de Garzón, y bastante opitas todos. Y mi papá, cuando se fue a estudiar a la UIS, en Santander, siempre nunca faltó en la casa la música huilense, la música opita, la música colombiana de Garzón y Collazo. Inclusive también somos bailarines porque aprendimos a bailar el sanjuanero en Santander. Todos los sábados bailábamos el sanjuanero y llevamos en el corazón al Huila.
Y la matica que usted tiene detrás es una mata de café que representa a mi papá, a esos ancestros cafeteros del Huila, donde su abuela tenía café y mi papá de niño iba allí. Y luego cuando él ya adulto y pudo trabajar y ahorrar un poco, compró su finca cafetera en Santander. O sea que mi papá también es cafetero y, como a él le gusta decir, es campesino. O sea que nada aquí es al azar, todo tiene un significado. Todo tiene un significado. Y de que usted esté acá también tiene un gran significado. Ya me sacó de la... Sí. Sí, ya me sacó del papel. Bienvenido. No, Bienvenido, muchas gracias John. a ustedes por la invitación. Y gracias por esas preguntas, porque de eso se trata, de escucharnos. Es un acto de amor y es una conversación entre dos. Y quería comenzar por esa parte suya, John, y es de un ejercicio suyo de casi siempre buscar verdades, pero también satisfacer necesidades de la sociedad, creo yo, de lo que he investigado acerca de usted, y es que le gusta investigar y le gusta esa investigación para el servicio social, creo yo, diría dentro de la interpretación que yo puedo dar. Y también me hace acordar que la ciencia hoy día, la investigación hoy día está pasando por una crisis global, es decir, ya creo que no nos leen, ¿no?, mucho como antes nos leía la sociedad, a los investigadores y a los científicos. Hoy día hay un acceso mucho más fácil de la información y el conocimiento a través de las redes sociales, que también no son malas, como lo dijimos ahora, pero que hay que acompañar a los jóvenes también en esa búsqueda de las verdades, ¿no?, en ese ejercicio de discernir entre lo que es cierto y lo que es falso. Y entonces quería comenzar por ahí. En su ejercicio de la investigación, ¿cómo ve la crisis que tiene hoy día la generación de conocimiento o la investigación en esta sociedad hoy día, que cada vez está más polarizada en sus discursos? Vemos que los líderes ya no toman información de los científicos, o que inclusive expresan información que realmente no es la que uno diría que nuestros estudios o los documentos nos cuentan. ¿Cómo manejas hoy día este tema de la investigación, o cómo te sientes, o cómo crees que podríamos mejorar este proceso en Colombia? Bueno, es que a veces, bueno, si se mete uno en el papel, la investigación, pues dijéramos que en términos de lo que uno puede proponer como utilidad, puede estar sufriendo una crisis. Ahora, si uno ve la investigación en términos de rigor y de uso del método científico, pues la ve de una manera muy reducida. La investigación de alguna manera tiene un componente ético y cultural. Entonces uno diría, ¿por qué no la investigación de alguna manera responde a las necesidades? Y es que debe haber un componente ético y cultural que está fallando. Y claramente la investigación debe tener un sentido y como consecuencia un propósito. Y en este caso, y si estamos en disciplinas humanas o en ciencias sociales, que para los científicos fácticos, pues no, eso no existe ciencia en lo social. Pues de todas maneras, entonces, creo que uno tiene que escuchar a la gente. Entonces, si de alguna manera podemos hablar de que hay una crisis, es porque no estamos sabiendo escuchar. Y de alguna manera puede ser que no sepamos escuchar, pero tampoco sepamos cómo manifestarnos y cómo expresar de alguna manera cierto tipo de necesidades. Y de pronto uno tiene que hacer lecturas un poco más abstractas y decir, oiga, aquí de pronto encontrar verdades, pues no, verdades no tanto, certidumbres, porque pues las verdades siempre serán subjetivas. Pero encontrar algunas certidumbres de las cuales de alguna manera no solamente se brinde un dato de realidad o no, sino que de alguna manera se haga un aporte que pueda llegar tanto a lo individual o colectivo. Antes, de alguna manera, la investigación y lo que uno puede llamar ciencia, pues tiene un cierto componente elitista, pero antes no era popular, y hoy de alguna manera el conocimiento se ha hecho popular, y eso es bueno. Puede ser que estemos ante una nueva democracia o tipo de democracia, y poder llegar de alguna manera es que se revitalice. Por ejemplo, en las investigaciones uno tiene que ser arriesgado. Ese componente, por ejemplo, de los artículos científicos que se llama discusiones, donde el investigador se arriesga a decir cosas, pero los investigadores no se arriesgan. Y en la corporación en la cual yo asesoro, la CODES, la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social, con todas las universidades que hemos tratado de hacer invitaciones e investigaciones, se les sugiere, oiga, arriesguémonos. Pues hay que salirse un poco, y aportan. A veces bajo esa premisa es sorprendente, pero las unidades aportan y corren riesgos. Y sin correr riesgos, pues la investigación no avanza. Entonces creo que lo de la crisis, creo que parte de tener una
tener como una visión más amplia y es qué está pasando básicamente cultural y éticamente para que la investigación no llegue o se vulgarice de tal manera que se interprete de manera inadecuada o simplemente se utilice en cierta medida de una manera mercantilista para tener un cierto efecto en las personas y en las redes. Esa distorsión de alguna manera se tendrá que corregir y me imagino yo que en la medida en que se avance se tendrá que corregir en la búsqueda, dijéramos, de mayores certidumbres o de cosas que aporten más. ¿Y en qué te has arriesgado? ¿En ese ejercicio de arriesgarse, en qué te has arriesgado? Esa es buena pregunta. ¿En qué me he arriesgado yo? Pues a veces me queda fácil arriesgarme en la medida en que muchas de estas investigaciones pues las diseño como invitación y adicionalmente soy el supervisor. Entonces al supervisor todo lo quieren mientras no se haya cerrado el contrato. ¿Sí? De resto le pasa el síndrome del lotero. Está ahí, entonces ni lo quieren ni no lo quieren. Sí. Entonces me arriesgo de alguna manera haciendo invitaciones, por ejemplo, que son no como las que usted conoce en la administración pública. Haga una invitación y concurse porque estos son nuestros lineamientos. Sí. Yo me pongo a desarrollar punto por punto todo lo que habría que hacer y a discutir con las personas, con los investigadores, qué es lo que hay que hacer. Ahí me arriesgo porque realmente los excedentes que genera la corporación no son míos, los genera el trabajo de la corporación. Entonces a veces me arriesgo porque pues estoy poniendo esos recursos, dijéramos, en riesgo, y me arriesgo con las personas. Uno se arriesga también con las personas en la medida en que cree que puede de alguna manera establecer como el espacio, facilitar un espacio para que las cosas se hagan de alguna manera con algún efecto concreto, y esa parte es difícil. En cierta medida la rigidez misma de las investigaciones impide que o se empiece a hacer una camisa de fuerza y dice yo no me voy a arriesgar, aquí está de por medio mi reputación. Una de esas de pronto investigaciones interesantes que hiciste o que hicieron es durante el COVID, el tema de las enfermeras, ¿no? Lo que les sucedió a las enfermeras, que muchas veces inclusive estas cuidadoras nuestras que muchas veces son anónimas y que no conocíamos y que con la pandemia, pues primero, muchas perdieron la vida, pero segundo, también nos dimos cuenta que tampoco son muy bien remuneradas, su trabajo no es muy bien remunerado, ¿no? Y también el tema de relación, no sé usted cómo lo interprete, pero es un trabajo suyo, el tema de género en la salud, es decir, cómo ese tema del cuidado puede estar mucho más relacionado con el componente de la mujer y que tanto es reconocido. Aquí hemos hablado mucho de la economía, también del cuidado, ¿no? Y ustedes han hecho esa investigación. Cuéntanos un poquito más de esos resultados. Pues dijéramos que los resultados nos sorprenden y yo creo que eso lo conoce usted que ha estado también en el tema, y es que a veces una de las cosas que de alguna manera como que lo desengaña a uno de la investigación es que uno ya sabe lo que va a dar. ¿Sí? Entonces uno formula las hipótesis, claro, pero uno ya sabe más o menos qué va a dar la investigación. Y esa parte no me gusta. O sea, la investigación debería en cierta medida sorprender, o porque uno tuvo razón o no la tuvo, y en este caso pues se confirmaron muchas sospechas y a veces este lenguaje es el que nos sirve para poder difundir. Fue un gran trabajo que se hizo de parte de la Universidad del Rosario, con el profesor Darwin a la cabeza. En estas investigaciones a todas se les pide trabajo de campo y en ese trabajo de campo se les pide también que hagan un acercamiento. O sea, la primera parte es, haga usted una serie de propuestas, haga unas revisiones y llévelas, y en trabajo de campo dígame de esto qué puede ser válido. Y en este trabajo encontramos que claramente es un sector feminizado completamente, que inclusive existen inequidades básicamente de género importantes, porque se habló de cuidadoras cualificadas de la salud. Entonces, pues, claro, estaban las enfermeras y estaban también las médicas. Y aún de los médicos o el gremio médico con enfermería existen disparidades que son a veces injustas, pero dentro de el gremio médico, a su vez, entre hombres y mujeres también hay, dijéramos, inequidades que son injustas y evitables, y a su vez, también la profesión y el ejercicio de la misma tiene inequidades que afectan a la población. Por ejemplo, muchas de las enfermeras estudian aquí o se concentran en Bogotá, pero no tienen básicamente recursos o espacios donde ir a practicar, y la universidad hizo una serie de mediciones y encontró que las enfermeras que de alguna manera volvían a su tierra o volvían a hacer las prácticas de su origen, trabajaban más y por menos. Entonces, ahora, hay una cosa que claramente se visibiliza por el tema del cuidado. Sabemos que el tema del cuidado
Si hoy fuéramos a valorar el tema del cuidado serían 25 puntos del PIB. Eso pues es enorme. Sí. Y claramente aquí lo que se visibiliza es que hay un tema de cuidado, que todos los esquemas que pretende el gobierno en términos de atención primaria están centrados en enfermería, que no hay suficientes enfermeras. De hecho, este es de los pocos países que tiene más médicos que enfermeras, y eso es inexplicable. Entonces, hay también mucha precariedad laboral, en este caso por el tipo de contratación en parte que se hace, pero por ejemplo comparado con el gremio médico, tienen menos horas de descanso, tienen menos espacios de descanso, a veces no tienen los insumos necesarios. La recarga de trabajo en términos de atenciones es mucho más grande que el resto de la profesión. Entonces, evidenciamos toda una serie de inequidades. En ese trabajo participó uno de los viceministros actuales, que fue el viceministro Daniel Jaramillo, y nos hizo un buen análisis constitucional del tema y cómo tendríamos que renovar alguna serie de acuerdos a través o renovar básicamente los compromisos de Colombia que se han hecho en ese tema. Y los hallazgos básicamente son esos. Y si quisiéramos hacer formación, y si inclusive hicieron un índice de precariedad que no lo habíamos solicitado, y pues por supuesto el índice de precariedad a partir de muchas variables explicó parte de la situación de las enfermeras. Miramos, se hizo una medición básicamente fiscal para poder compensar un poco las anormalidades por el tipo de contratación que es por orden de prestación de servicios, y pues que se llegó a casi 400.000 millones de pesos anuales para poder normalizar. Pero claramente dijéramos, bueno, y lo otro que estábamos comentando ahora es que muchas de las enfermeras están migrando del país por mejores oportunidades. Algunas de ellas se van sin que la certificación, o sea, no pueden ir a practicar, hacer su mismo nivel de práctica. Otras se van, por ejemplo, a Canadá y Alemania, y aceptan un poco la certificación que tienen. Entonces creo que si uno lo mira desde el punto de vista del cuidado, pues estamos desperdiciando. Como le decía yo alguna vez, uno está en un piso, está hospitalizado, si las enfermeras lo estiman a uno, no mentira, sino no. Pero no, las enfermeras son muy profesionales, claro. Pero si de alguna manera uno siente el cuidado, si el médico que uno tiene a la cabeza no es muy bueno, ellas más o menos lo hacen notar. Claro, sí. O sea, uno está mejor, está con mayores posibilidades de vida y más recuperado si está al cuidado de enfermería, sin importar uno que el médico que lo esté viendo no sea una estrella. Y de la economía del cuidado, pasemos a la economía de la salud. Y quería preguntarte, porque tienes maestría en economía de la salud. Cuando uno mira, yo en la definición y cuando investigas sobre qué significa realmente la palabra economía, me he sorprendido muchísimo, y es que se nos está olvidando una palabra clave en esa definición de economía, y es que, en general uno podría decir que la economía es la ciencia que se encarga de la administración eficiente para las necesidades del presente, basado en el uso de los recursos escasos. Es decir, la palabra escasez, la palabra escasos aparece una y otra vez en la definición de economía. Cuando uno habla de la economía de la salud, ¿cómo se relaciona esa escasez precisamente en el ejercicio de la salud? ¿Qué entiendes? En la economía habría que mirar dos aspectos. Uno que sería la economía positiva, lo instrumental, que está llena de mediciones, y la economía normativa, que linda mucho con el derecho y con otras ciencias que hablan del deber ser. Entonces, no instrumentalicemos tanto la economía. Entonces, digamos que uno puede ver la economía desde esas dos fases. Una, por ejemplo, uno puede inducir mucho en política, y otra pues es una fase muy instrumental, y claramente es el mejor uso de los medios para encontrar determinados fines. Pero pues de alguna manera uno no puede ser como ni tan frío ni tan maquiavélico, y eso que a Maquiavelo creo que a veces lo utilizan de manera muy peyorativa, pero no puede ser tan frío en la medida en que es simplemente la evaluación, y entra la economía normativa. Entonces uno entra a mirar otro tipo de variables que tienen que ver más con las colectividades, el individuo, los marcos sociales, los ordenamientos jurídicos, etc. Y entonces la economía ya se vuelve mucho más integral. Pero esa fase instrumental, claro, la fase instrumental es muy fría. En algún momento estaba yo propuesto para dirigir una institución, bueno, eso fue cuestión de una amiga que le cumplí, pero fui llegando hasta el final, y yo le dije, yo voy a cumplir, pero no pensé. Y entonces recuerdo que estaba ahí en la mesa, ya al final, en la entrevista final, y entonces, de hecho me sacaron de esa entrevista, y entonces les dije, bueno, pero si ustedes estuvieran enfermos, o alguna de las personas muy cercanas estuvieran enfermos y graves, tienen que entrar a urgencias, y es cuestión de vida o muerte lo que le hagan, y le dicen, ¿quiere que los llevemos a las urgencias más costo efectivas, como lo dice la economía de la salud? Entonces, pues claro, de eso se trata. Le dije, pues no,
pues en el caso mío, o sea, un familiar mío, yo necesito que sean costo eficaces, o sea, que hagan todo lo posible por salvarme, así no esté, dijéramos, correspondiendo a la racionalidad económica. Y me acabó la entrevista ahí mismo. O sea, me refiero a eso, que de alguna manera uno no puede hablar de ninguna ciencia social despersonalizada y solamente de forma instrumental. Y ahora también creo que estamos entendiendo, ahora, como tú bien dices, que posiblemente algo positivo y es que estamos entendiendo la salud emocional también y su cruz y su influencia directa en la salud física, ¿no? Ahora se habla casi de manera integral, ¿no? Casi holístico, ¿no? ¿Cómo estás viendo también ese ejercicio en la integración? ¿O lo estamos entendiendo o no? La relación del estrés, la ansiedad con la salud física. Hay cosas simpáticas. Mi señora a veces me dice, uno a veces siente lo que piensa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ella me corta el cabello y entonces me dice, si se agacha mucho, es que mire, uno se ve y le pasa lo que piensa. Entonces, si se queda muy agachado mientras lo motilo, así decimos los paisanos. Ah, claro. Ahí tiene las consecuencias. Exacto. Entonces, póngase derecho se trasquila. Y lo van a ver más o menos como tiene que ser. Sí. Entonces, esa dualidad ya es casi que inaparente. La hablan del intestino y básicamente del colon como el segundo cerebro. Sí. Entonces, dijéramos, el hecho de las personas que sonríen, inclusive por disciplina, engañan al cerebro y le hacen creer que todo está bien. O sea, el cerebro es muy plástico. O sea, esa dualidad es absolutamente clara y creo que de eso se nutren todas las librerías y se nutren básicamente muchas cosas. Sí. Pero esa dualidad entre que hay un objetivismo en términos de lo que uno puede comprobar con evidencia y en este caso llegamos a un ser humano que tiene un pensamiento más elaborado que el de los animales, puede incidir profundamente. Y si uno no ve los dos aspectos, en términos de lo colectivo o en términos de lo individual, está perdido. Está perdido porque el individuo, pues de alguna manera es también un ser integral. Y si uno no mira esa integralidad o como colectivo, como individuo, pues pierde el tratamiento. Pero también nos ayuda bastante para mirar el pasado y dónde venimos copiando esos comportamientos, ¿no? Porque escuchando al padre Camilo Bernal, que lo tuvimos también aquí en nuestro programa, el padre nos hablaba pues que Colombia desafortunadamente en estos últimos 80 años hemos vivido unas violencias que muchas veces hace que nuestro comportamiento pues también no sea tan feliz hoy día, que nos cueste sonreír un poco más, ¿no? O tener ese sentido del humor que se necesita muchas veces también para entender al otro, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación yo creo que tú nos darías a nosotros los colombianos entendiendo ese pasado? ¿O cómo tú No, yo me sentí un poco del pasado. Además, si yo puedo hacer una recomendación de esas, cobraría más. Pero, no, yo pienso que hay un tema en Colombia... Manejar el humor como tú lo manejas, ¿no? Porque fíjate que tú manejas un sentido del humor maravilloso. ¿Sí? ¿No? Claro. Tengo que decirle al director de la corporación a ver si me sube el salario. Sí. Dijéramos que hay un tema que a mí me parece. Una amiga me decía que lo que Colombia necesitaba no era una revolución armada, sino moral. Ese es un tema. La segunda, creo que la indiferencia. Este tipo de programas, yo creo que le apuntan básicamente a no ser indiferentes y creo que ese es un mal de los colombianos y que es en el sistema en el que estamos, en cierta medida un poco americanizado, el sistema nos hace sentir insuficientes. O sea, el tema es, para usted estar bien tiene que parecerse a todos, entonces uno lucha por parecerse. Si no alcanza a parecerse es insuficiente. Y claramente, pues obviamente la sensación, las emociones, inclusive hasta el apego mismo que uno puede tener por los demás en ese ambiente social, está influido por ese tipo de principios o de valores. Y yo diría que uno de los temas sensibles, o que he notado a mi parecer, es la indiferencia. Entonces sale alguien, pues, me imagino yo, camioneta de 400 millones, no sé si la suya es de 400 millones. No tengo camioneta, ¿no? Bueno, entonces sale de la... Mi esposo tiene. Y uno dice, ¿será que este señor está pensando o esta señora está pensando en ciertas personas que solamente pueden comer una o dos veces al día y tienen 3 niños? O sea, ¿se van pensando en eso? O se van oyendo las noticias, o el señor que, bueno. Entonces uno dice, uno de los temas es la indiferencia. Y eso tiene un estudio en economía. Se llama función de utilidad interpersonal. En Europa, por ejemplo, en esos estados de derecho o en los que son de estados de bienestar, porque a veces no son lo mismo, de alguna manera no existe eso. O sea, la sociedad en Europa, por ejemplo, siente que si hay muchas personas que están en situación desfavorecida, la sociedad no anda bien y su felicidad se ve comprometida. Que es que aman profundamente a los demás, no, pero tienen esa regla cultural que muchas veces pagan más impuestos por esa sola
por esa sola razón. Entonces la indiferencia me parece que es un tema que de alguna manera nos pone como en otra situación. Entonces, que si la lucha de clases es un tema en que la indiferencia de alguna manera es connatural a esa, pues no sé. Y entonces el poder del afecto, como nos decía el padre, de pronto puede ayudarnos mucho en el ejercicio de prevención, ¿no? En salud. El poder del afecto, el poder de la fe misma. No sé si... Hay un tema, bueno, voy a ser crudo. Sí. Yo soy sofista, pero no cobro por como hacían los sofistas en su época, por los discursos. Si uno es sofista, dice, mire, si yo estoy en el estrato 1, y de pronto digo, ¿cuál es mi oportunidad o la de mis hijos de poder de alguna manera tener movilidad social, como lo midió Garay? Sí. Uno dice, es casi que cero. Claro. Entonces uno dice, ¿cuál es el tipo de afecto que puedo desarrollar en esas condiciones? Si realmente la posibilidad de mis hijos, mis nietos y mis tataranietos es casi cero y de quedarme donde estoy. Entonces, ¿cuál es el tipo de afecto que puedo desarrollar? ¿Qué tipo de apegos tengo? Entonces, yo creo que hay que mirar también el afecto no como un absoluto, sino como algo que de alguna manera tiene sus formas, y claramente, pues en este caso, en estas circunstancias hay que mirar eso. Entonces, la indiferencia entre ese tipo de aspectos, entre que como sociedad y como cultura y como instancia moral ya individual, de alguna manera somos como indiferentes a todo ese tipo de temas. Me parece que los afectos pueden ser distintos. Entonces, entender un afecto como el que yo puedo tener en medio de cierto grado de comodidad, al de las personas que de alguna manera no están viendo que tengan de manera inmediata un futuro. Entonces, no sé cuál es el tipo de afecto, pero claramente el afecto que sea es absolutamente necesario, porque es que si no tenemos ese afecto, ese tipo de apegos, ya son básicamente sociopatías. Sí. O sea, dijéramos que ese tipo de agradecimiento, de afecto, de alguna manera, si lo podemos desarrollar, estamos básicamente haciendo Colombia, haciendo sociedad y librándonos de poder ser, dijéramos ya en términos prácticos, algún tipo de sociopatía que atente contra los demás. Entonces, sí, claro, si uno no puede generar apegos, estamos graves. Hablando de los temas ambientales, y cuando él hablaba de la escasez, porque lo interpreto, pero primero me sorprendió que solamente puse la palabra economía y me salió de la definición escasez, ¿no? Hoy ya se está relacionando bastante la palabra escasez con la economía. Y es por el tema ambiental, es decir, cometimos un error también pensar que los recursos son infinitos, ¿no? Que el agua es infinita, que el aire es infinito, pues cuando hoy día ya no la tenemos, ya desafortunadamente rompimos ese equilibrio de la atmósfera, de la hidrósfera, de la biosfera, pues debido a que el hombre empezó a consumir en exceso y obviamente está destruyendo su propio hogar y estamos destruyendo nuestros propios recursos por los cuales garantizamos la vida. Y en ese trabajo de conservación de la naturaleza, me acuerdo mucho que en estos 30 años en el ministerio, pues siempre he pasado por todos los gobiernos también, pero alguna vez un presidente siempre me preguntaba y me preguntó ¿cuál es el valor que tiene entonces conservar a nuestras aves? ¿Cuál es el valor que tiene conservar nuestros bosques? ¿Cuál es el valor que tiene la conservación de los páramos, ¿no? Empiezas tú a cruzar el ejercicio económico del valor de la vida, el valor de los recursos naturales. Y siempre decíamos, no, eso no lo hemos cuantificado. O sea, no sabemos cuánto nos vale conservar nuestras guacamayas amazónicas, ¿no? Y entonces siempre lo planteaban como que a eso nos vamos a dedicar, a darle un valor, a ponerle un valor para saber cuánto nos cuesta, ¿no? Frenar la deforestación y frenar la destrucción de la vida. Y lo mismo hago entonces esa pregunta, el valor de la vida humana. ¿Cuánto vale una vida humana? Vale, dijéramos que se puede calcular, claro. En economía todo se puede calcular, hasta el stock de indulgencias para uno, ay, qué pena con el padre, pero sí. Se puede calcular hasta el stock de indulgencias para uno ir al cielo. Sí. Eso me decía una profesora de economía. No, es que yo creo que ahí, si uno va con el sentimiento de valoración de una vida, pues dijéramos, es como la gravedad, pues uno no la siente cuando está caminando, uno no piensa en la gravedad cuando camina. Creo que fue San Agustín, que entonces yo sabía lo que era el tiempo hasta que me preguntaron. No, realmente no. Si uno empieza a calcular la vida, yo creo que en términos de monetarizar la vida, gravísimo, porque una sola vida puede generar un precedente tal, o el cuidado de que alguien fallezca habiendo sido evitable,
y que pueda fallecer y que la sociedad, por ejemplo, simplemente lea la primera página de algún periódico y lo pase por alto. Y uno dice, no le calculé el valor, no. Pero entonces, para entender un poco el sistema de seguro social en Colombia, ¿no? El sistema de los seguros sociales de salud en el mundo entero. O sea, me imagino que cuantifica, ¿no? Por ahí leía algo de, por ejemplo, lo vi a ti que también que te encantan esas anécdotas y el tema de los deportes, que los que salvan la vida en los que hacen gimnasia olímpica les pagan casi $10,000 por cada vez que salvan la vida de alguno de estos deportistas, ¿no? Imagínense, entonces ya empiezas tú a darle un valor a la vida de un deportista. Claro, entonces no sé si así se basa un sistema de salud en un país como nuestro, ¿no? Como mensaje, de alguna manera establecer ese tipo de valoraciones, como lo que dijimos ahora, la economía del cuidado nos dice que más o menos si valoráramos el cuidado, el de la madre, el de cualquier persona por otra, esos son 25 puntos del PIB impagables. Sería más que el sistema pensional, creo. No, mentiras, por ahí lo iría. No, es incalculable. O sea, sí se puede, dijéramos, mirar a través de lo que es un mensaje que se quiere dar y el valor que de alguna manera tenemos, o como un valor que de alguna manera nos pueda significar una mejor asignación de recursos, al menos en economía. Y uno puede valorar en términos de prevención, como usted lo está diciendo, pero por ejemplo, inclusive la prevención gasta más. O sea, al menos en un inicio la prevención induce demanda, aumenta el gasto, y de alguna manera depende, como dirían proyectos, el horizonte temporal en el cual de alguna manera empieza a obtener ganancias. Y ahí es donde está la investigación realmente para prevención, ¿no? Claro, la idea y la inteligencia artificial que tanto le gusta a usted también. Se supone que vamos a llegar a una medicina y a una seguridad social individualizada, ¿sí? Como en la película donde el señor está orinando y entonces se le oye una voz que le dice, oye, usted cada vez está comiendo más, está comiendo no sé qué. Vamos a llegar a una medicina individualizada y podemos hacer prevención. O sea, ya ni siquiera va a ser la persona que haga el esfuerzo de la prevención, sino que la tecnología lo va a hacer por uno. Pero claro, la prevención de alguna manera no es solamente un factor económico que diga en qué horizonte temporal obtengo un mayor beneficio en términos de años de vida ganados, saludables, como es una de las mediciones que hay en salud, sino que de alguna manera la prevención es absolutamente necesaria, porque estamos hablando de calidad de vida, relaciones interpersonales, estamos hablando de familias que se mantienen. Hay una medición que hemos tratado de hacer que se llaman oportunidades de bienestar perdidas. Entonces, las personas que no reciben medicamento, ¿cuánto es el esfuerzo familiar que hacen cuando no han recibido su medicamento? ¿Cuánto tienen que sacar de su bolsillo? El hecho de que no puedan disfrutar un espacio juntos en otra esfera distinta a la enfermedad de la persona que están cuidando. Entonces, no es solamente la medición de cuánto cuesta o cuántos años son saludables, sino que oportunidades perdidas de bienestar. Tenemos que empezar a manejar, a partir de la economía, si se quiere, otro tipo de mediciones que valoren un poco cuál es el valor de la prevención o de estar bien para toda la sociedad en general, y que no simplemente toda la sociedad, porque inclusive la Constitución lo pone así, la sociedad en compañía del Estado tendrán que ser responsables de la salud de los demás. Entonces yo creo que es un asunto de medición, es un asunto de cultura, y la prevención claramente es un principio, no solamente ni siquiera una valoración económica. Y unos ejercicios importantes que has hecho desde CODES es precisamente esa valoración de las enfermedades de alto costo en el campo, ¿no? Correcto. En nuestra comunidad rural. Cuéntanos un poco más sobre ello, inclusive las enfermedades huérfanas que tanto hablamos acá. Yo tuve una hermana que perdió la vida por una enfermedad huérfana y mi hermana, sobre todo la hermana mayor en Bucaramanga, entendió muy bien lo que significa ser cuidadora de una hermana con enfermedad huérfana en las circunstancias que nosotros sí pudimos atender a mi hermana, pero obviamente en Santander, en este caso, cuando mi hermana empezó a cuidar a su propia hermana, también ella empezó a cuidar a otros porque se empezó a entender que habían bastantes campesinos también y a conocer que teníamos campesinos que sufrían enfermedades huérfanas de altísimo costo y que no podían acceder precisamente a la medicina ni al cuidado que debería tener el sistema hacia ellos. Pero ustedes hicieron esta investigación también en CODES. Cuéntanos un poco más de esos resultados. Muy bueno eso. Aquí hay que separar a veces mi opinión personal de la corporación. Ese es un tema que llevó el director a la mesa. Generalmente hay un equipo de trabajo y el equipo de trabajo pensó que el tema era importante en términos de que había una minoría que, si uno dice cuál es el impacto de que yo ayude a una serie de personas que de alguna manera tienen lo que llamamos una morbilidad de 1 en 10.000 o 1 en 5.000 dependiendo del país,
que son pues, relativamente escasas, pero que tienen un alto consumo, dijéramos, de medicamentos. Son enfermedades crónicas muy discapacitantes. Entonces uno dice, pero hay un grupo de personas y hay una línea que se llama línea poblacional allá de investigación. El tema lo llevó el director, al equipo le pareció interesante y pues a mí me toca hacer como la revisión inicial. Y dice, pues bueno, aquí en esto ni siquiera estamos teniendo una buena atención para las personas que no tienen enfermedades huérfanas en el campo, pero pensamos, y si podemos forzar un poco el tema de la atención rural y a las personas que están distanciadas de los centros de atención, por ejemplo, con enfermedades huérfanas, creo que adicionalmente le damos un aporte al resto del sistema. Y claramente uno dice desde el principio, pues bueno, esto se trata básicamente de cómo tener una logística necesaria y de que en caso de algunas agudizaciones pues haya lo que llamamos también un buen sistema de referencia y contrarreferencia, que haya avioneta o que haya cualquier otro tipo de medio de transporte urgente, porque no podemos llevar los centros hasta allá. Entonces, sin embargo, eso sirvió de precedente para poder decir si vale la pena, además de poder ayudar, porque esto tiene unas implicaciones muy grandes. Y desarrollamos esto con la Universidad de los Andes, con el doctor Oscar Bernal a la cabeza. Ellos ya habían tenido una experiencia previa en Guainía y entonces nos pareció que era un tema. Hicieron un trabajo de campo muy interesante. Las condiciones son muy difíciles. Él tiene, pues, dijéramos también la ventaja de que trabaja con Médicos Sin Fronteras y también conoce estos casos en otros países. Y creo que se aportó toda esta experiencia para encontrar, como preguntó usted algún día, encontrar una especie de lineamientos o guías para poder atender a estas personas, inclusive con valoración económica. Cuando el propósito de la corporación es poder incidir en política pública, ese es todo el propósito para la seguridad social, pues la universidad, la facultad de gobierno, no fue la facultad de medicina, sino la de gobierno, porque esto es un tema de política pública. Hizo todo un trabajo en que establecemos lineamientos, se establecen algunos estándares que se deberían respetar mínimos, se investigó el papel de los actores y con eso creemos que de alguna manera estamos aportando, porque así si podemos lograr que todas las personas con enfermedades huérfanas puedan tener una oportunidad de atención, dijéramos igual a las personas que si estuvieran en zonas urbanas, creemos que el impacto sobre el resto del sistema es favorable y ese trabajo les quedó muy bien, ya hicieron la presentación, están en las partes finales y creemos que a partir de ese trabajo se puede lograr una discusión. Lastimosamente, pues a veces no se escucha lo suficiente por las instancias o los decisores. En este caso sí hubo participación del ministerio y creemos que el trabajo salió en eso. Estadísticas, pues que el sistema no está estructurado para este tipo de cosas. El sistema de aseguramiento no alcanza básicamente a que se suplan todo este tipo de necesidades, que en este caso dijéramos, no hablemos de estatizar, que es otro concepto, sino de publificar. Publificar es que de alguna manera el Estado asuma un poco más de responsabilidades en términos de que los privados o son subsidiados o no tienen la suficiente rentabilidad para al mínimo llegar a un equilibrio, y que esa publificación del sistema se tiene que dar para que se pueda llegar a ese tipo de personas, pero también con las mismas condiciones que estuviera ofreciendo un privado si tiene ganancias. El trabajo es muy interesante y como usted lo dice, hay guías, hay mediciones, se habló con las personas a nivel local, se hizo trabajo regional a ver cómo se podía llegar. También se invitó a algunas de las organizaciones de sociedad civil y paradójicamente fueron de las que menos asistieron, porque pensamos que de alguna manera ellos son los que representan a las personas que están en enfermedades huérfanas. Y pues bueno, creo que el trabajo tiene una segunda fase de socialización y por ese lado pues podemos hacer mucho más. ¿Qué tanto seguros estamos a nivel social? Es decir, para tratar de entender un poco el término de seguridad social, ¿no? Porque se habla mucho de seguridad social, Instituto de Seguridad Social, y a veces me pregunto qué estamos entendiendo. ¿Estamos entendiendo bien ese concepto de seguridad social o no lo estamos entendiendo? Y si lo estamos entendiendo, ¿qué tanto seguros estamos en ello? Bueno, el objetivo, ¿no? De la idea. Pasó de una idea de beneficencia, y estoy hablando del centro de la seguridad social, o más inmediato como concepto, que es el de salud. Sí. Inclusive, por ejemplo, si uno mira la delegada de salud y seguridad social, la salud hace parte de la seguridad social, es la delegada de la defensor. De hecho, yo trabajé 4 años allá como asesor, como enlace de la unidad con la Corte Constitucional. Y uno mira que separan a salud de seguridad social, pero pues la salud hace parte de la seguridad social de manera integral. Si uno coge salud como el tema más sencillo e inmediato del cual uno pueda responder algo, siempre se tenía, antes de la ley 100, la idea de beneficencia.
Resulta que con la Constitución del 91 Colombia pasó a ser un Estado de Derecho a un Estado social de derecho. Y adicionalmente, el sistema que hoy vemos, que tanto se discute, no solamente ha sido construido a partir de la política pública economicista que tiene por dentro casi todo sistema de salud aquí en China o en Rusia, sino que ha sido constituido por la Corte. Entonces, para decir más o menos de la seguridad jurídica que tiene. Y es que la Corte, en su enfoque neoconstitucional, en su enfoque jurisprudencial de principios, ha construido parte del sistema y una cultura. Yo recuerdo un programa donde entrevistaban a algunas de las personas que vivían en el cartucho y les preguntaban que si tenían cédula. Entonces, ¿cédula para qué? Si el país no me ha servido, a mí la cédula no me representa nada. Y algunos de ellos alcanzaron a contestar que no tenían cédula, pero que les servía más el carnet del subsidiado. O sea, fíjese que en ese momento hay una identificación de ciudadanía. Perdón, y al migrante le pasa lo mismo, ¿no? El migrante afuera prefiere estar indocumentado porque le sirve más, no que las autoridades colombianas no sepan. O el trabajo informal, que uno dice, bueno, ¿y el trabajo informal por qué? Que también se hizo un trabajo con la Universidad del Rosario para trabajadoras domésticas. Pues porque de alguna manera el hecho de tener el carnet de subsidiado le da beneficios, dijéramos, de protección social a través de algunos subsidios. Entonces, eso es absolutamente claro. Y en esa época, para algunos de los expertos decían, estoy hablando de la entrevista, dicen, no, pues teníamos una visión todavía contractualista del sistema y yo tengo derecho porque tengo un carnet. Pero de eso, que eso fue hace, creo yo, unos 15 o 20 años, hasta la fecha ya las personas tienen una idea de derecho y mucho de ello ha sido de la intervención de la Corte, que Gaviria dijo por allá en alguna época, no sé dónde, que era que la Corte quería que comiéramos langosta. Pues sí, tenemos 2 mares, ¿por qué no podemos comer langosta si podemos? Entonces, no, pues nuestros pescadores comen langosta. Yo viví un tiempo con pescadores y ellos, el pescador come langosta. Y yéndonos a los territorios, realmente lo que pasa en los territorios, que es diferente a Bogotá, pues obvio, ellos comen langosta. Podemos comer langosta. Claro. No digo nada contra el exministro porque me parece una persona muy brillante e ilustrada. Pero pues de alguna manera él recogió ahí un poco el intervencionismo de la Corte, la legislación de la Corte. Bueno, eso es otro tema, pero fíjese que las personas pasaron del carnet a la idea del derecho a través de la tutela. De hecho, la 313, que es la sentencia de la Corte para la 1751, que es la estatutaria, lo único que protege ahí es la tutela. Entonces pasamos de una idea de beneficencia a una idea contractualista por un carnet a tener una idea de derechos por el simple hecho de ser persona. Entonces, esa es la primera seguridad. En las corrientes neoinstitucionalistas de la economía dicen, algo se institucionaliza en la medida en que se demanda. Pues la gente ya tiene eso y lo demanda. Entonces, eso es lo primero. El ordenamiento jurídico es relativamente complejo, pero establece garantías. Que si los recursos son suficientes, siempre serán insuficientes en general en toda la política social. Que por qué se discute más salud que educación. Porque es que salud no es un sector de arrastre, salud es un sector imperfecto que no produce tanto crecimiento como de alguna manera en capital humano y en otras mediciones de lo que produce educación. Usted ha visto discutiendo mucho, no, se discute sobre salud y es por eso, porque es un sector imperfecto, no sé qué. Que si tenemos seguridades, sí las tenemos, mientras la Constitución no cambie y de alguna manera mientras la Constitución siga siendo la norma de normas, pues vamos a tener al menos una seguridad jurídica y de derecho, de recursos también. De hecho, si uno mira el gasto agregado de Colombia comparado con países de la región, el gasto ha sido relativamente eficiente. Pues no sé qué tanto se lo habrán robado entonces en las EPS o no. Eso no quiebra el sistema lo quiebra que todos nos dé gripa al mismo tiempo, puede quebrar el sistema. Que haya pacientes de alto costo, 1 o 2, pueden quebrar una EPS, pero no al sistema. Entonces yo creo que existen seguridades, que la población de alguna manera está consciente que hay una situación que es de derecho, que sí, claro, se necesitan cambios porque todo tiene que evolucionar, pero sí tenemos al menos ahí, es mi esperanza, donde lo he fincado, que desde la Corte, desde su jurisprudencia, desde el ordenamiento jurídico, de alguna manera tenemos esa seguridad que ha sido relativamente eficiente. El gasto per cápita de Colombia comparado con otros países, sabiendo que tenemos una cobertura de casi el 100% y un plan de beneficios de casi el 100%, y se compara con el otros países que no tienen eso. Entonces uno dice, de alguna manera ha habido de manera agregada, ahí es que estoy conveniendo una falacia ecológica, lo que es arriba no es... No. Pero sí, pienso que hay algunas seguridades todavía. Hablando de riesgos y en estos temas, si me preguntas a mí, que te gusta preguntarme,
¿Cuáles son los riesgos que quisiera correr en investigación? Pero más que en investigación, yo también siento que, como tú dices, uno sabe que hay ese vacío y necesitamos es hacer la investigación para casi entregar la evidencia de lo que sabemos para que otros digan, sí, como ya aquí este libro dice aquello, entonces, bueno, ahora sí vamos a pensar en ello, sabiendo que sí teníamos impactos en ello. Si me preguntas a mí a nivel de investigación, desde el punto de vista ambiental, ¿qué necesitamos? Yo diría que incluir el sector de salud dentro del sector ambiental, volviendo al tema de seguridad social, es decir, la seguridad social también involucra un medio ambiente sano. La política ambiental es eso, es buscar un medio ambiente sano para la sociedad, pero fíjate que no está ahí el Ministerio de Salud dentro del Ministerio de Ambiente, ¿no? Inclusive hay solamente como instrumentos de coordinación aislados. Por un lado va la salud, por un lado va el tema ambiental. Inclusive lo veo en las licencias ambientales. Nosotros nunca tuvimos un médico al lado nuestro cuando uno otorga una licencia ambiental para una actividad o entrega un permiso de concesión para determinada actividad, y fíjate los efectos en la salud que se tienen cuando hay un uso, una modificación de los recursos naturales. Yo diría que eso es lo que se necesita urgente, es cruzar el componente de salud, que tengamos médicos en el Ministerio de Ambiente, tengamos médicos en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, porque ahí es donde de verdad se encuentran los riesgos, se evalúan los riesgos y se encuentran los impactos. La pregunta te la hago a ti, desde el punto de vista ahora de salud. ¿Qué crees cuáles son los próximos riesgos que quisieras tomar en temas de investigación, o qué crees que necesitamos hoy día Colombia investigar mucho más para que lo entendamos? Aunque no parezca, hice una consultoría en el Sinchi. ¿Ah, sí? Allá conocí también a Luz María Mantilla. Porque le hicimos entrevista y todo, estábamos hablando de un tema de gobernanza adaptativa. Que me pareció fabuloso. Y en términos de los riesgos se generó toda una plataforma de acuerdos, pero en el ministerio dijéramos, no, ahorita no estamos para hacer acuerdos porque eso es política, entonces no lo hagamos. ¿Cuáles serían los riesgos? Pues seguir haciendo esas proposiciones. Hay doble riesgo, ¿no? Hay el riesgo que uno corre como investigador o como asesor, y el riesgo que corre con los recursos de terceros, ¿sí? Entonces el riesgo es conjunto, porque siempre alguien correrá el riesgo. ¿Y qué investigación te gustaría emprender ahora? ¿O desde CODES o por fuera de CODES? ¿Qué te encantaría, que tú crees que necesitamos urgente hacer? Pues yo creo que hay temas que hay que mirar desde dónde le puedo generar un impacto cultural a las personas, en términos de, dijéramos, generarle productos que de alguna manera, porque eso es una política, ni siquiera mía, es de la corporación y del director, de esto tiene que quedar algo. Pero por ejemplo, con los jóvenes el tema ambiental es muy sensible. La lógica y la protección ambiental son muy sensibles y, por ejemplo, esos temas deberían de trabajar como una pedagogía, no solamente como un elemento de la complejidad de sistemas que nos da algunas enseñanzas de cómo manejar sistemas complejos, sino de alguna manera yo miraría en este caso es llegar a través de la pedagogía ambiental a sensibilizar a los jóvenes. En este momento la corporación está haciendo una prueba piloto un poco más allá de lo que han hecho otras instituciones, mirando el tema de seguridad social. Entonces los jóvenes están educando a sus familias en seguridad social, son jóvenes de últimos años de colegio, y adicionalmente ellos están viendo y agradecen porque dicen, me están mostrando cómo es una visión de futuro cuando salga yo de aquí. Entonces pienso que lo ambiental en este caso sería un tema bajo el cual con la gente joven se podría trabajar como una especie de pedagogía para que miren básicamente el ecosistema. De hecho, no sé si usted lo sabe, pero el término de ecosistema ya casi va a cumplir 100 años, simplemente que se modernizó. Y ahorita estamos hablando con Ostrom y con otros investigadores de los sistemas socioambientales. Y es un tema que habría que mirar, pero yo en este momento lo miraría más como un tema de pedagogía, como un tema de poder involucrar a las personas más sensibles y que a través de los principios que de alguna manera para ellos pueden ser muy valorados, se puedan, dijéramos, ejercer elementos de seguridad social. De hecho, Doncelot, es decir, creo que es francés, y es, bueno, no es sociólogo, ya se me olvidó la profesión del señor. Cuando se le pide a él una definición de lo que es sociedad, la definición que él da es muy interesante, porque dice que es aquello que lo protege a uno. Y es la misma definición básicamente de seguridad social. Entonces, me parece que en esos términos sociales, y mirando a las personas que de alguna manera pueden ser más sensibles al tema ambiental, que son los jóvenes, yo los mediría como un elemento pedagógico, más que mirar básicamente la complejidad del sistema o de los ecosistemas como sistemas complejos, la resiliencia, etcétera, etcétera.
para sacar enseñanzas y modelos complejos, que de hecho también los ha hecho CODES, sino lo miraría más como un elemento pedagógico de sensibilización y cultura entre lo ambiental y la seguridad social. Y esos estudios, ¿dónde los encontramos? Los encontramos ahora en la página web de CODES, ¿sí? Entonces, correcto, también... muy buena pregunta, excelente. Sí, porque yo estoy aquí porque sí, sí, CODES. sí. Sí, hay 3 anuarios. En este caso se está modificando la página porque se va a generar un espacio especial para la parte de investigación. Y hay 3 anuarios con todas las investigaciones. De hecho, se han hecho 10 investigaciones, 3 estudios. Y si uno suma todo lo que hay en curso, más o menos sumarían 27 para finalizar este año. Entonces, Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social, ¿no? CODES, sí. Sí, que... la entidad presta servicios, de esos servicios saca sus excedentes y todos los excedentes los dedica básicamente al tema de investigación e impacto social en seguridad social. No solamente es su obligación, sino que es su propósito. Y esos estudios están ahí, están abiertos. Obviamente se presentan los anuarios, son resúmenes bastante complejos y si alguien quiere de alguna manera extender el estudio, pues puede pedir los anexos porque son públicos. Y también puede presentar propuestas a la corporación sobre investigaciones. Sí, pues mira, doctor Marulanda, que no le gusta que le digamos doctor, no. Pero bueno, Marulanda, sí, John Marulanda, ¿no? Sí, John paisa, Marulanda, ¿no? está bien, sí, paisa. Usted es paisa. Aunque, como dice la canción y hablamos ahora, uno no es de donde nace ni donde muere, sino donde lucha. O sea, soy ciudadano bogotano a costa de mi vida. 40 años acá. Sí. Enamorado de Bogotá. Sí, claro, el mejor clima. Pues no puedo decir que la mejor gente, pero es la gente que yo tengo a mi alrededor, sí. La tengo que querer. Y sí, han sido 40 años aquí en Bogotá. Sí. Una vez dije eso en televisión en un programa de Jorge Arriaga cuando estábamos con la doctora Sandra Ceballos hablando de cáncer. Entonces me dijo, ¿el doctor es paisa? Entonces le dije, no, yo soy nacido en Medellín, pero ciudadano bogotano. Y enseguida me llamó mi hermano y la vaciada correspondiente. No, aquí no lo vamos a vaciar. Bueno, si quiere. No. Bueno, pues bienvenido. Yo sé que no va a ser la última vez. Como lo dije anteriormente, de lo que se trata es que a través de ustedes, los investigadores, las personas que le dedican tiempo, como usted bien lo dice, a reducir muchas veces la incertidumbre frente a lo que conocemos, pero que a veces no tenemos certeza, ustedes sí logran llegar allí y sobre todo a encendernos también las alarmas frente a lo que en el país realmente necesitamos. Y como usted bien lo ha dicho, pues y a través de CODES llegar a puntos o a sitios donde muchas veces desconocemos, no estamos, así como el padre Camilo también nos dijo a través del Minuto de Dios, llegó a esos puntos donde nadie iba y nadie quería ir, y ustedes están llegando a esas comunidades más vulnerables, ¿no? En Colombia y haciéndola visible sobre esas necesidades que necesitamos todo en nuestro país. Gracias, John, gracias por estar con nosotros. No, a ustedes muchas gracias. Y gracias a CODES también, y los invito a que consulten la página web de CODES con doble S al final, de seguridad social, ¿no? Correcto. ¿Algo más quisiera decir aquí ya terminando? Este tipo de entrevistas y de preguntas, lo primero que hace es ponerlo a dudar a uno de lo que ya cree que sabe. Eso es innegable. Y yo creo que es excelente. Una última pregunta que me quisiera hacer. ¿Sí? No sé. Pues la última pregunta es que debe tener de alguna manera su equipo de producción a la gente más sabia, porque estar oyendo a personalidades que usted han pasado por aquí y la idea de humanizar un poco este diálogo a través del amor, la resiliencia, de la conversación como unidad mínima de comunicación, o sea, por eso usted es un buen comunicador, debería de ponerlos a hacer una vez la entrevista. Sí, ya usted comenzó. ¿Sí? Usted ya comenzó a hacer la entrevista. Sí, ya hice una... No dijo todo lo que le pregunté ahora, pero sí, me parece que hay que ahondar en usted. Gracias, John. Y a todos ustedes, gracias por habernos seguido acá en nuestro podcast Desde las Entrañas, donde escuchar se convierte en un acto de amor nuevamente. Gracias por escribirnos también en nuestro @ Desde las Entrañas y @ Ricardo Lozano P. No se les olvide desde YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Muy bien, ¿le gustó? Excelente.